Hola, muy buenos días. De nuevo desde esta parroquia de San Lesmes, en este sábado, que es un día especialmente dedicado para honrar y alabar a María, nuestra Madre, la Virgen María, la Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, como decimos. Bueno, pues hoy tenemos un motivo especial de gozo, de fiesta, de agradecimiento, porque 4 jóvenes van a ser ordenados presbíteros por el señor arzobispo don Fidel a las 11 de la mañana en la iglesia del Carmen. Estamos todos invitados a agradecer a Dios este don del sacerdocio y si queréis también seguirlo por el canal de YouTube de la diócesis, seguro que se transmite y podemos estar unidos, como digo, todos en esta oración y en este agradecimiento. No deja de ser hoy un milagro que unos jóvenes decidan y dar ese paso adelante, atender a esa llamada de Dios, ponerse en manos de Dios y decir, mira, aquí tienes mis manos, aquí tienes mi corazón, aquí tienes mis pies, para vivir, para ser, para reflejar esa imagen del buen pastor. Por tanto, un motivo de alegría y de agradecimiento. Y hoy, fijaos, el texto del Evangelio nos habla de la parábola del sembrador. ¿Qué peligro tiene esta parábola? Pues que podemos decir, bueno, la del sembrador, sí, ya no la sabemos, ¿no? Por eso yo creo que siempre, siempre la palabra es nueva, siempre es nueva, aunque sea la misma palabra, toca el corazón de distinta manera y seguro que hoy cuando la leas, cuando la escuches, pues también tocará tu corazón, ¿no? Dicen que en una ocasión unos arqueólogos que fueron a investigar allá en las pirámides, pues dentro de los tesoros que había en estas construcciones, además de los sepulcros de los faraones y de otros objetos, encontraron unas semillas de trigo y que estas semillas de trigo hicieron un experimento a ver si conservaban todas sus propiedades, las metieron en la tierra y sorprendentemente alguna de aquellas semillas pues empezó a romperse y salió un pequeño brote, un germen y luego se convirtió en espiga. No sé si es verdad o es una anécdota, pero nos puede servir también para entender cómo la semilla, la palabra de Dios en este caso, tiene su dinamismo interno, tiene su fuerza interna y siempre da fruto. Ocurre que una semilla puesta en una alacena, metida en un frigorífico o en una cámara al vacío, pues no da fruto. Cuando no crece, no germina. ¿Cuándo germina? Pues cuando es metida en la tierra, es enterrada en la tierra. Fijaos que Jesús en este texto del Evangelio dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Por eso nos invita a estar pendientes. Mirad cómo Jesús era muy observador y en su tierra, en Nazaret y en los campos había visto cómo el sembrador, como se hacía antiguamente en nuestros pueblos, ¿no? Llevaban un saco cruzado al hombro con una boca lateral y allí iban metiendo la mano y sembraban por doquier, ¿no? Sembraban por doquier. Incluso hacían unas señales con paja para no salirse de un caminito, de una fila, luego seguían en la otra fila, luego en la otra fila, ¿no? Ahora ya, pues con los medios modernos no es necesario, ¿no? Los tractores ya llevan GPS y todo, y entonces van sembrando, pero vamos, a ciegas, porque el mismo GPS les va conduciendo. Bueno, pues cierro paréntesis, ¿no? Los sembradores iban sembrando, pero la tierra en Palestina, la tierra, los campos en Nazaret no eran las llanuras de Castilla, sino que eran en terrazas, a veces estaban cruzadas por los caminos, como también sucedía y sucede hoy, ¿no? Y por eso, fijaos qué bien lo explica, ¿no? Dice, una parte cayó al borde del camino, otra parte cayó en terreno pedregoso, otra parte cayó entre zarzas y otra parte cayó en tierra buena. Y en tierra buena dio fruto, 30 o 60 o 90. Fijaos que en Israel el mayor porcentaje, lo máximo que se podía conseguir de cosecha era el 7%, ¿no? El 7% y era un cosechón. Bueno, pues aquí Jesús en el Evangelio habla del 30, del 60 y del 90, o sea que es optimista, es muy generoso, es muy optimista, es muy positivo en sus previsiones. Bueno, pues esta palabra de Dios que se siembra
Pensemos cuántas veces escuchamos la palabra de Dios, ¿no? Cuántas veces escuchamos. Y cuántas veces también decimos, mira, por un oído me entra y por otro me sale. A veces estamos leyendo el Evangelio o el sacerdote en la misa, los fieles escuchando esa palabra de Dios, el lector proclamando la palabra, y dice, ¿qué ha dicho? Pues se me ha olvidado de qué iba la palabra de Dios hoy, ¿no? Estamos tan acostumbrados en esta civilización de la imagen, a las imágenes, a los dibujos, a las fotos, a las imágenes en movimiento, a los vídeos, que la palabra tenemos que hacer un esfuerzo, porque yo creo que la palabra hoy sigue siendo importante, ¿no? A pesar de la, como digo, de la imagen. Pero no puede suceder eso de que por un lado, por un oído me entra y por otro me sale, ¿no? Alguien decía, mira, pues te tapas uno de los oídos y así se queda la palabra dentro, ahí, guardada para que produzca su fruto. Bueno, pues dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, dice Jesús refiriéndose precisamente a María, ¿no? Y además Jesús se presenta como la palabra que se hace carne, el verbo que se hace carne. Pero en la palabra, en la siembra de la palabra de Dios, pues hay una parte que a veces olvidamos, ¿no? Que depende también, ¿cómo no?, de nosotros. Tiene su dinamismo interno, como decíamos en esa anécdota de las pirámides, pero también depende de la acogida de esa palabra. ¿Cómo la acogemos? ¿Dónde tenemos puesto el corazón? ¿Cuáles son esas zarzas, esos pecados, esos vicios, esas preocupaciones, esas idolatrías, esas ataduras, ese lastre que nos impide que esa palabra funcione? ¿De dónde nace esa dureza de corazón para retrasar siempre la conversión, ese fruto de la palabra? ¿Cuáles son esos pájaros que nos quitan la palabra de dentro, ¿no? Vamos a preguntarnos qué tipo de tierra somos. Y también vamos a pedir para que sembremos por doquier, sabiendo que la semilla tiene su propio dinamismo y que Dios da siempre el crecimiento, ¿no? Ni el que siembra, ni el que riega, ni el que abona, Dios es el que da el crecimiento. Por eso pidamos al Espíritu que escuchemos de verdad esa palabra que es vida. Es viva y eficaz como una espada de doble filo. Escuchar la palabra y dar fruto. Ahí está nuestro reto. No olvidéis de pedir hoy por estos jóvenes que van a ser ordenados presbíteros. Un abrazo muy fuerte.